Cuando se trata de películas de culto, es común escuchar a críticos de cine y espectadores por igual decir que estas películas no podrían hacerse en los tiempos que corren. Pero Heathers no solo le hace honor a esa triste frase, que ya es casi un cliché de esta época, sino que hasta podríamos decir que juega en otras ligas en cuanto a lo que hoy se denomina políticamente incorrecto. Desde temas como el bullying, la violencia y hasta el suicidio juvenil, esta sátira a las comedias blancas sobre adolescentes protagonizada por Winona Ryder logró reírse de todos los tabús máximos de nuestra sociedad y de todo lo que, según la moral actual, debería ser abordado únicamente desde una perspectiva solemne. Como imaginarán, será muy difícil hablar de esta película sin que desmoneticen este video. Por eso, si te gusta que hablemos sobre películas más osadas, te agradezco si dejas un like, un comentario o aún mejor, si apoyás Zepfilms comprando mi nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. La historia de Heathers comenzó lejos de Hollywood, en South Bend, Indiana. Un joven llamado Daniel Waters estaba obsesionado con la cultura adolescente y las dinámicas sociales de su escuela. En aquellos años redactaba una columna para el diario de su colegio, en donde escribía crónicas exageradas, muchas veces ficticias, sobre las aventuras de sus compañeros. Entre aquellos escritos destacaba uno sobre una chica que es quemada en una hoguera durante un partido de fútbol por 3 chicas populares llamadas Heather. La historia le generó problemas a Waters con las autoridades del colegio, pero a todos les causó gracia que las 3 chicas populares compartieran el mismo nombre. A pesar de su extravagancia, Waters tenía grandes ambiciones artísticas y tenía muy en claro que quería dedicarse al drama. Luego de terminar sus estudios universitarios en Canadá, se mudó a mediados de los 80 a Los Ángeles, donde pensó que podría cumplir todos sus sueños. Pero la vida no le sonrió de entrada, y durante 1985 desarrolló sus ideas entre las sombras, mientras trabajaba en una tienda de videos. Recién en 1986 terminó el primer borrador de Heathers, que, según él mismo, sería la comedia adolescente más pretenciosa jamás escrita. A diferencia de las películas juveniles de John Hughes, que eran furor en aquella época y mostraban una versión romántica de la adolescencia, Waters proponía una versión mucho más cruda, en donde el colegio era una carnicería social y los adolescentes eran tan malvados como los adultos. Heathers nos cuenta la historia de Verónica, una chica popular del colegio secundario que sufre porque no soporta al resto de las chicas populares, las Heathers. Estas 3 infames atormentan a todo el colegio presionándolos para que se ajusten a sus normas sociales. Pero todo cambia cuando aparece JD, un alumno cool y misterioso que enamora a Verónica y la convence de asesinar a una de las Heathers, haciendo pasar el crimen como un suicidio. El plan tiene éxito y ambos repiten el patrón con 2 abusivos del colegio, desatando una moda mortal entre los alumnos de la secundaria. El borrador original contaba con 300 páginas llenas de humor negro y un mensaje nefasto. Con semejante material y semejante longitud, vender el guión de Heathers a una productora sería como mínimo una tarea compleja. Pero Waters no solo estaba convencido de que iba a venderlo, sino que hasta tenía pensado un director específico para el proyecto. Nada más ni nada menos que Stanley Kubrick. Sí, podemos decir que apuntaba un poco alto para ser un guionista primerizo, pero Heathers era para Waters el Dr. Strangelove de las comedias adolescentes. Sentía que solo Kubrick podía entender su obra y llevarla a un buen puerto. Waters le envió el guión a Kubrick cientos de veces sin recibir respuesta alguna. Mientras iba perdiendo las esperanzas, un amigo suyo llamado Michael Lehman le dijo que si no llegaba a conseguir a Kubrick, él estaba más que disponible. Lehman era un director que recién había arrancado su carrera con un retorcido cortometraje universitario titulado The Beaver Gets a Boner, sobre un adolescente despreciable que tiene que pagar sus deudas a un vendedor de sustancias ilegales. Es muy difícil encontrar este cortometraje en internet, pero si quieren ver algo que hoy definitivamente les provocaría una expulsión de cualquier universidad de cine y una cancelación abismal, búsquenlo. Obviamente Lehman era el director perfecto para Heathers, y Waters en el fondo lo sabía muy bien. Ambos tenían una visión muy punk de la escuela secundaria y tampoco tenían miedo de ensuciar su prestigio con el tipo de cine que les gustaba. Y así, tras rendirse con sus planes de contactar a Kubrick, Waters se alió con Lehman y juntos comenzaron el desarrollo de Heathers. Con un director involucrado, el guión de Heathers fue adquirido por New World Pictures, una productora de películas de serie B creada en 1970 por el legendario Roger Corman. Denise Di Novi, una de las ejecutivas de New World, quedó tan fascinada con el guión que pidió ser la productora ejecutiva de todo el proyecto. Lo que más le atraía era el humor ácido del material y también que el guión fuera
fuera pretencioso e ingenuo a la misma vez. Pero iniciar la producción de un proyecto tan polémico no fue tarea fácil. El principal conflicto se encontró durante la fase de casting. Waters y Lehman querían trabajar con actores jóvenes porque ambos detestaban que las comedias sobre adolescentes estuvieran siempre protagonizadas por adultos mayores de 30 años. Esto provocó que muchos actores tuvieran que rechazar los papeles porque sus padres no estaban de acuerdo con la temática del guión. Heather Graham, por ejemplo, era una de las favoritas para interpretar a una de las Heathers con tan solo 17 años. Sus padres quedaron horrorizados con los diálogos que tenía que hacer y rechazaron la oferta de la productora al instante. Mientras el guión pasaba de mano en mano por agentes de Hollywood, una Winona Ryder de 16 años lo leyó y quedó obsesionada. Conectó con la personalidad maquiavélica de los personajes y la ironía del film enseguida, debido en parte a una experiencia personal que vivió en aquellos años. Una de sus compañeras de curso había tomado su vida de tanto bullying que le hacían y el colegio organizó un funeral al que asistieron todos los que la molestaban llorando la pérdida como si fuera su mejor amiga. Ryder trató de contactarse con Waters, pero fue frenada por su agente, quien recién le había conseguido un papel en Beetlejuice de Tim Burton. Le suplicó de rodillas que no participara en esa película, ya que podría arruinar su carrera para siempre. Por suerte, Ryder no la escuchó y siguió insistiendo casi tanto como Waters insistió con Kubrick. El problema es que la producción buscaba una chica más atractiva para el rol de Verónica. Waters quería a Jennifer Connelly, de quien se había enamorado luego de ver Laberinto. Winona Ryder estaba lejos de parecerse a Connelly. En aquel momento se vestía y se peinaba casi igual que Lydia en Beetlejuice. Entonces un día fue ella misma la productora, pero antes pasó por una peluquería en donde se hizo un cambio de look total para parecer una chica popular del secundario. Después de cientos de intentos fallidos, Ryder finalmente había logrado ser Verónica. El casting continuaba y el equipo ahora estaba preocupado porque no encontraban a JD, el maligno novio de Verónica. Un joven Brad Pitt audicionó para el papel, pero fue rechazado y terminó trabajando en una película de terror que no lo pone para nada orgulloso y a la que también le dedicamos un video. Una curiosidad interesante es que a pesar de haber sido rechazado, Pitt le confesó a Lehman que, si bien el actor todavía no era nadie en Hollywood para opinar, el guión le parecía fantástico. Christian Slater, quien entró justo después de Brad Pitt, hizo una audición horrible y terminó tan frustrado que tiró todas las hojas del guión y abandonó la sala a los gritos. Algo de esa actitud le gustó a Lehman, quien también le notó un aire muy similar al de Jack Nicholson. Y si vos estás escribiendo tus propias historias o tenés una idea que querés transformar en película, cortometraje o serie, notarás con este video lo importante que es desarrollar un guión sólido para causar interés en actores como Winona Ryder, incluso si la temática es polémica. Por eso, estos últimos 2 años desarrollé el curso de guión cinematográfico definitivo. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo guiones durante más de 10 años, desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tenés toda la información del curso abajo en la descripción y si usás el código ZEPFILMS al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Siguiendo con el casting, lo más difícil fue terminar de confirmar a las actrices que interpretarían a las Heathers. Kim Walker terminó siendo elegida para interpretar a Heather Chandler. En aquel momento, Walker estaba de novia con Christian Slater. Dentro del casting figuraba también Lisanne Falk, quien había hecho una buena audición pero mintió sobre su edad para ocultar que tenía 23 años. Terminó quedando porque resulta que cuando ella tenía 14 años y trabajaba como modelo juvenil, escribió un libro titulado Lisanne, una joven modelo, en la que contaba anécdotas sobre su carrera. Daniel Waters era fan de ese libro y no podía creer que la joven autora terminara en el casting de una película escrita por él. A Lehman también le gustó su interpretación y la chica terminó incluida en el cast como Heather McNamara. La última de las Heathers fue Shannen Doherty, quien primero hizo la audición para Verónica y luego para Heather Chandler. Finalmente quedó como Heather Duke, pero solo aceptaría el papel si la dejaban conservar su color de pelo. Lehman quería que todas las Heathers fueran rubias, pero Doherty era tan buena para el papel que terminó aceptando, y por eso Heather Duke es pelirroja. El equipo de casting vivió una situación incómoda mientras buscaba actrices para interpretar a Martha Dunstock, una chica que toma la decisión más terrible debido al bullying que le hacen en el colegio. Según el guión, Martha tenía que ser mórbidamente obesa y debía verse como la persona más fácil de molestar en un colegio secundario. Los directores de casting no se animaban a publicar un perfil así por miedo a ofender, y terminaron descubriendo a Carrie Lynn en un show de stand-up. Lynn no era actriz, pero conoció a Lehman y quedó encantada con el guión y la visión del equipo. Al haber sufrido bullying cuando era chica, la perspectiva que tenía de la vida en el colegio secundario también era nefasta y se acercaba mucho a lo que Waters y Lehman querían mostrar. Su dedicación con el rol fue absoluta y hasta sugirió una escena en la que Martha
acuchilla a Verónica mientras le grita Heather, y Verónica le insulta en plena agonía por confundir su nombre. La escena no quedó en la película, pero Waters admite que le parecía una idea retorcida y graciosa. Con todo el equipo formado, el rodaje de Heathers comenzó en el verano de 1988, justo un poco antes de que se estrenara Beetlejuice. De hecho, la escena de Verónica y JD acostados en el jardín fue rodada en la noche de la premiere del film de Tim Burton. La producción contó con $3 millones y un mes de rodaje para filmar todo. El equipo debió trabajar de forma rápida e inteligente, pero Denise Di Novi, la productora ejecutiva, dice que esto también les brindó bastante libertad creativa. Una de las escenas que tanto Lehman como Waters habían desarrollado hasta el hartazgo era la del inicio en la cafetería. Waters, con la humildad que lo caracterizaba, quería que la escena fuera el equivalente de la boda de Connie en El Padrino, que dure 20 minutos y que pudiéramos ver a todos los personajes interactuando entre sí. Si bien no se logró lo de la duración, Lehman también le dedicó mucho trabajo y realizó storyboards de cada momento. Para no dejar la obsesión con Kubrick a un lado, también le pidió al director de fotografía que ilumine el comedor escolar como la famosa escena del sargento Hartman en Full Metal Jacket. Según el guión, Verónica y JD se conocían en la famosa cadena de minimercados 7-Eleven. Waters había dotado esa escena de muchísimas alusiones a productos de esa compañía en los diálogos, pero los productores no consiguieron el permiso del local para filmar o mostrar la marca. Este tipo de rechazos fueron constantes en Heathers, ya que ninguna empresa quería relacionarse con una película cuyo guión tratara un tema tan sensible de forma tan sórdida. Pero el peor de estos rechazos lo recibieron por parte de la familia de J.D. Salinger, el escritor de la novela Catcher in the Rye. En la versión original del guión, este era el libro que leía una de las Heathers y que se usaba para justificar su muerte. La familia de Salinger no quería que su novela tuviera nada que ver con la película y el equipo no consiguió los derechos. Waters debió cambiar el guión durante el rodaje para intercambiar Catcher in the Rye por Moby Dick, que era de dominio público. Esto lo enfureció, y tanto en las entrevistas que existen sobre Heathers como en el comentario del DVD original, siempre aborda este tema con una frustración absoluta, como si hubiera sido lo peor que le pasó a la película. Heathers también contó con los clásicos desafíos de rodaje de cualquier película o cortometraje independiente. La escena de la fiesta en la fraternidad fue grabada en una casa de fraternidad real de la UCLA. Denise Di Novi describe esa localización como el lugar más hediondo que visitó en su vida. Todas las habitaciones de esa secuencia son en realidad el mismo lugar con distinta decoración. La película no contó con demasiados efectos especiales, pero hay una escena que cuando la vimos todos nos preguntamos cómo se hizo. Cuando Verónica se quema la mano con el encendedor del auto y JD la usa para prender un cigarrillo, obviamente Winona Ryder no se quemó de verdad. El truco estuvo en poner un filamento caliente debajo de la mano de Winona. Esta fue la única escena que Denise Di Novi quería cortar de la película, ya que no le gustaba ver escenas con mujeres autolesionándose. Pero con todo lo que ya se veía y se decía en el film, Lehman logró convencerla de que tampoco era para tanto. Fuera de algunas discusiones, el equipo principal de la película pudo llevar a cabo el rodaje de manera ordenada. Di Novi les permitía a sus artistas crear con total libertad, y tanto Lehman como Waters manejaban un ida y vuelta creativo con pocos desacuerdos. Lo único que separaba a aguas era el personaje que interpreta a Ryder. Parece que en las primeras versiones del guión, Verónica era mucho más cínica, y en el rodaje Lehman se dio cuenta que costaba empatizar con ella. Lo notó sobre todo en la escena donde la chica y JD miran los testimonios de los estudiantes en la televisión. En el guión original, Verónica le festejaba todo a JD y ambos se reían de la situación. Fue en ese momento cuando Lehman notó que el personaje se estaba tornando demasiado oscuro y, luego de una complicada discusión con Waters, logró convencerlo e imponer su visión. Más allá de eso, el elenco y el equipo la pasó genial durante todo el mes de rodaje y hasta organizaron una fiesta de cumpleaños para Winona Ryder en el set. La única que no se logró entender muy bien con todos fue Shannon Doherty, quien odiaba que su personaje insultara tanto y muchas veces se rehusaba a pronunciar diálogos tan explícitos. Según algunos miembros del elenco, la chica no entendía que la película era una comedia negra y se tomaba su papel demasiado en serio. Pero Di Novi afirmó que a pesar de los dolores de cabeza, esto terminó siendo útil, ya que Doherty le aportó un realismo muy potente al personaje que no se veía en el guión original. Y si seguimos trazando vínculos con Kubrick, Heathers también comparte una similitud con Dr. Strangelove, que es su desquiciado final alternativo. En la versión original del guión, la escuela estallaba a causa de una bomba que planta JD y todos los estudiantes aparecen en un baile de fin de año en lo que podría ser el cielo o el purgatorio. Winona Ryder cuenta en una entrevista que en otro final alternativo, Verónica decide que JD tiene razón y vuelve a encender la bomba. Antes de que el dispositivo estalle, Verónica da un discurso en las escaleras del colegio, en el que dice con cierta ironía que ella fue la única alumna que no pudo escribir su carta antes de morir. Luego, la cámara se acerca a ella y cortamos
quedamos a negro mientras oímos la inminente explosión. Esto fue lo único que la productora New World Pictures exigió cambiar a nivel creativo. No querían que la protagonista se quitara la vida, como si eso fuera a ayudar en algo a la moralidad del film. La postproducción de Heathers fue tan controversial como su rodaje. Cuando el primer corte del film estaba listo, Lehman organizó una proyección para el equipo y el elenco, y Doherty salió corriendo del cine durante los primeros minutos. Ella esperaba un drama y se terminó encontrando con una sátira llena de humor negro. Lo único que le faltaba a la película era la música. Para el soundtrack de Heathers, el equipo contactó a un joven David Newman. Él ya había trabajado en otros proyectos, pero este representaba un desafío doble. Por un lado, Lehman buscaba un enfoque más electrónico que orquestal, y por otro, el volumen de material que había que componer era mucho más que todo lo que Newman había compuesto hasta entonces. La música tiene cierto aire ominoso en sus arpegios y en el sonido de los sintetizadores. Para hacer una película sobre adolescentes, el soundtrack de Heathers se parece mucho más al de un thriller de aquella época, como Manhunter de Michael Mann o cualquier película de John Carpenter. Además de la música de Newman, la película inicia con un cover de ¿Qué será será?, interpretado por Sid Straw. El tema original de Doris Gray no se pudo usar ya que el artista no daba permiso de que su canción apareciera en cualquier película con malas palabras. La producción también encargó una canción hecha específicamente para el film titulada Teenage Suicide Don't Do It. El tema fue compuesto por Don Dixon y la banda está acreditada como Big Fun, aunque en realidad es una banda ficticia. Con todo esto, Denise Di estaba segura de que Heathers iba a ser la película rupturista que la llevaría a la cima como productora ejecutiva. Ya podía visualizar a los actores agradeciéndole por lanzar sus carreras al estrellato y a Michael Lehman como su gran talento descubierto. Además, Heathers contaba con el sueño de cualquier productor. Su protagonista acababa de triunfar en Beetlejuice de Tim Burton y era una de las actrices más cotizadas de la industria. Eso le garantizaba a Di su primer éxito taquillero, incluso si a la crítica no le gustaba. Pero las cosas no salieron ni cerca de lo que ella esperaba. Heathers se estrenó en el Festival de Sundance sin ningún tipo de repercusión, excepto la noticia de que la compañía productora del film, New World Pictures, había caído en bancarrota. Aún así, se logró estrenar en marzo de 1989, pero fue un fracaso total. Recaudó unos $170.000 en su primera semana y no llegó ni a cubrir la mitad del presupuesto cuando fue retirada de los cines. Las críticas tampoco fueron favorables. Además de la desaprobación moral de la época que todo el mundo esperaba, la dirección de Lehman fue destrozada y el guión fue criticado como una excusa para ver violencia entre adolescentes. La autoestima de todo el equipo de Heathers estaba por el piso. Para conseguir algo de dinero extra, la distribuidora le cambió el nombre a la película en Europa por Lethal Attraction, que combinaba los nombres de dos éxitos de aquella época, Lethal Weapon y Fatal Attraction. Winona Ryder seguía defendiendo el film a pesar del fracaso y las críticas. Hasta el día de hoy sostiene que el guión fue una de las mejores piezas de literatura que leyó en su carrera. Michael Lehman trató de alejarse de las frustraciones y Daniel Waters estaba listo para volver a trabajar en la tienda de video, pero el destino de Heathers estaba a punto de dar un giro inesperado. En un último intento por recaudar algo de dinero con la película, New World lanzó Heathers en VHS, y ahí todo cambió. Varios adolescentes la descubrieron y se la recomendaron a sus amigos. Había una mística secreta alrededor del film que hasta entonces era desconocido por las masas y solo apreciado por algunos pocos. Sin saberlo, ese lanzamiento en VHS estaba convirtiendo a Heathers en una película de culto. Durante 1989, el rumor sobre una película que satirizaba todos los tabúes y estaba protagonizada por Winona Ryder empezó a circular por los colegios secundarios de Estados Unidos, y así la película encontró a su verdadera audiencia entre los marginados que querían ver algo distinto. Poco a poco, Heathers fue adquiriendo más notoriedad, tanto buena como mala, y luego de varias décadas fue revalorizada como una de las películas más disruptivas de los 80. La crítica actual reconoce el mérito de sus creadores, así como también el coraje que tuvieron para ir en contra del sistema. El compás moral de los espectadores fue cambiando con el tiempo, y cosas que antes molestaban sobre Heathers ya no disgustan tanto hoy en día, pero otras siguen causando polémica. La escena de bullying donde fuerzan a un alumno a gritar que adora a los miembros grandes, así como todo el chiste del pacto homosexual suicida, es considerada por algunos críticos como una de las escenas más homofóbicas de la historia del cine estadounidense. A pesar de los amores y odios, Heathers sostuvo un legado que se mantiene firme hasta el día de hoy. Fue adaptada en 2010 como una comedia musical y también tuvo una remake en forma de serie de televisión en el año 2018, con la aparición especial de Shannen Doherty. El musical tuvo mucho éxito, pero la serie fue odiada tanto por fans como por la crítica.
Habrá que darle algo de tiempo y quizás se convierta en una serie de culto como el material que le inspiró. Y muchos quizás noten ciertos paralelismos entre Heathers y la comedia de 2004 Mean Girls. Esto ya lo mencionamos en otro video, pero básicamente la escritora del libro que inspiró Mean Girls era una fanática de Heathers y logró traer a Mark Waters, el hermano de Daniel Waters, como director. Mark siempre pensó que Mean Girls era lo que hubiera sucedido si le daban el guión de Heathers a John Hughes. En cuanto a sus creadores, Denise Di Novi fue desplazada de New World Pictures cuando cayó en bancarrota y comenzó a trabajar como productora para Tim Burton. Tanto ella como Daniel Waters volvieron a juntarse para desarrollar el guión de Batman Regresa. Michael Lehmann continuó dirigiendo publicidades y películas, aunque al día de hoy es recordado principalmente por Heathers. Winona Ryder sigue siendo la mayor fan de la película y la recuerda cada vez con más cariño. Quizás sesgada un poco por la nostalgia, la actriz siempre soñó con hacer una secuela y hasta hubo una idea circulando por un tiempo, en la que Verónica, ahora mayor de edad, trabaja en Washington para una política de nombre Heather. Si no les convence tanto la premisa, quédense tranquilos, porque a Daniel Waters tampoco. Él jamás quiso hacer una secuela de Heathers, pero a medida que pasan los años, va aflojando un poco con su postura en entrevistas. Tal como los adolescentes que aparecen en la película, Heathers fue una montaña rusa de emociones para su elenco y su equipo técnico. Fue una apuesta marginal y osada que aguantó todo tipo de rechazos, cancelaciones y burlas para erguirse como una inspiración en todo aquel que, como Di Novi, Lehmann, Ryder o Waters, no está conforme con el mundo que lo rodea y busca la catarsis a través de la rebeldía, la sátira y el humor negro. ¿Pensaban que Brad Pitt siempre fue una estrella? ¿Que siempre hizo las películas que quiso? Hoy goza de fama, fortuna y prestigio. Trabajó con los mejores cineastas y ganó los premios más codiciados. Pero en sus comienzos debió participar de una película que detesta y que no tiene ganas que se mencione demasiado.